Buenas tardes, les saluda Miguel Ibarra, analista político, y hoy vamos a hablar respecto al debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, realizado en la ciudad de Chota, Cajamarca, Tierra de Toros, donde al parecer Keiko Fujimori habría cortado rabo y orejas frente a un Pedro Castillo dubitativo y aun cuando era dueño de casa no supo manejar, digamos, el debate político. Fueron 5 los temas que se abordaron en este debate: salud, educación, economía, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. En el tema de salud, Pedro Castillo mencionó que había conversado con el gobierno ruso y había conseguido 20 millones de vacunas para el Perú. De la misma forma mencionó que destinaría el 10% del PBI nacional para la salud, así como que crearía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por su parte, Keiko Fujimori mencionó que también había conversado con el presidente de Rusia y que tenía también vacunas para poderlas traer al Perú tan pronto como asumiera la presidencia, de ser el caso. De la misma forma, anunció que crearía el bono oxígeno para todas aquellas personas víctimas del COVID que habían quedado endeudadas respecto al tema de la compra de este importante insumo. En el tema de educación, Pedro Castillo planteó llamar a emergencia o declarar en emergencia nacional de educación y así como convocar al magisterio como a las comunidades nativas, andinas y campesinas del Perú para proceder a hacer una reforma educativa en nuestro país. Por su parte, Keiko Fujimori empezó citando que en el país había fracasado la política del gobierno de la educación a distancia en un 50%. Y para ello proponía las siguientes medidas. La primera de ellas es crear la canasta tecnológica, que es entregarle a cada estudiante y también a cada docente un iPad, un celular o una tablet para poder seguir las clases. De la misma forma, planteó crear 3.000 colegios a nivel nacional, nombrar 50.000 profesores en 5 años, así como de alguna u otra forma incluir una reforma en la estructura curricular, reconociendo al terrorismo no como una lucha política, sino como un conflicto terrorista que tuvo el Perú con una organización criminal, así como establecer que eliminaría la ideología de género de la currícula nacional. En cuanto a la economía, las propuestas fueron de otro tenor. Por una parte, Castillo planteaba destrabar los proyectos que tenían los gobiernos regionales y locales para poder facilitar su inversión y su ejecución en cada gobierno local o regional según corresponda. De la misma forma, planteó que a través del Banco de la Nación se compraran las deudas de las micro y pequeñas empresas, así como revisaría los contratos de las transnacionales y recuperaría Camisea. De la misma forma, planteó que Pensión 65 bajaría a 60 años para beneficiar a más personas. Por su parte, Keiko Fujimori planteó que en el caso de Pensión 65 subiría la pensión actual de 200 a 500 soles, así como destinaría un fondo de 10 millones de soles para poder financiar la deuda que tendrían las micro y pequeñas empresas. Mencionó también respecto al canon que el 40% del canon sería repartido entre la población para poder ayudar a superar su economía. De misma forma mencionó que promocionaría 2 millones de trabajos a través de la implementación nuevamente de FONCOES, así como la compra de 5.000 tractores para apoyar el desarrollo del agro. En tema de seguridad ciudadana, Castillo fue muy genérico hablando de las rondas campesinas. Keiko Fujimori planteó, por otra parte, que fortalecería las comisarías, equipándolas de una mejor manera. En cuanto a lucha contra la corrupción, nuevamente Castillo fue muy genérico y dubitativo, politizando más el mensaje, mientras que Keiko Fujimori mencionaba que fortalecería la Contraloría General de la República, casualmente para poder fortalecer la labor de control, dándole facultades sancionadoras a la Contraloría para que pueda ejecutar cabalmente su función, así como protegiendo a los funcionarios que pudieran denunciar algún acto delictivo. En líneas generales, Pedro Castillo planteaba la reforma constitucional y con ella del modelo económico. No en vano empezaba indicando que el modelo económico neoliberal había destruido el país. Mencionando además que convocaría un referéndum para poder hacer la modificatoria de la Constitución y generar otros procesos de cambio a futuro. En concreto, Pedro Castillo no salió del mismo discurso socialista que mantiene, no supo cómo responder o deslindar respecto a cuál era el equipo técnico que lo acompañaba, lo cual le fue planteado por Keiko Fujimori, así como tampoco deslindar respecto a la participación de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, pero a la vez, digamos, candidato en su fecha que fue casualmente retirado por casos de corrupción. Recordemos que Castillo también dijo que iba a crear, digamos, una ley
para la muerte civil para aquellos funcionarios corruptos, y Keiko Fujimori le recordó casualmente que esa ley existía y que ya había sido aprobada. Por lo tanto, o de alguna u otra manera, Pedro Castillo no tuvo mayor argumento para poder continuar en el tema de lucha contra la corrupción. Finalmente, el panorama está establecido. Keiko Fujimori planteó propuestas más sólidas, fue más concreta, aunque por ratos ligeramente populista, pero finalmente la población creo que pudo tomar un criterio más definido respecto a ellos. Bien, gracias, buenas noches, hasta pronto.